El comedor olía a humedad atrapada durante años y a decisiones que llevaban demasiado tiempo pudriéndose en el silencio como fruta olvidada en rincón oscuro. Las paredes pintadas de verde oscuro, ese verde que su madre había elegido décadas atrás creyendo que era elegante pero que con el tiempo se había vuelto opresivo como musgo creciendo en tumba. Absorbían la poca luz del crepúsculo que se filtraba por la ventana enrejada. Las rejas de hierro forjado proyectaban sombras en forma de barrotes sobre el piso de losetas de barro, convirtiendo el espacio en algo que se parecía más a celda de confesión que a hogar donde una familia alguna vez compartió comidas y risas y la ilusión de normalidad. Sobre la mesa de madera de pino. La misma donde habían cenado tamales envueltos en hojas de maíz en navidades que Diego ya no recordaba con claridad porque la memoria tiene forma de difuminarse cuando el dolor se instala permanentemente. Descansaba una caja de cartón abollada en las esquinas. El cartón había perdido su color original y ahora era café descolorido manchado con círculos de humedad que sugerían que había sido guardada en lugares donde el agua se filtraba lentamente año tras año. Junto a la caja, sobres amarillentos que olían a tiempo detenido y a palabras que nunca encontraron destinatario. Un cuaderno sin gnomo cuyas páginas se escapaban como secretos cansados de esconderse, con espiral oxidado que había perdido varias vueltas dejando hojas sueltas que amenazaban con caer al menor movimiento. Nadie sonreía en ese comedor que había sido testigo de tantas cenas silenciosas. Nadie se atrevía siquiera a respirar con normalidad porque el aire mismo parecía espeso con verdades a punto de ser reveladas. Diego Fuentes permanecía de pie junto a la ventana que daba a la calle empedrada de Guanajuato. Con las manos metidas profundamente en los bolsillos del pantalón de mezclilla desgastada y la mirada fija en algún punto indefinido donde los niños del barrio jugaban fútbol con lata de refresco oxidada que hacía ruido metálico cada vez que la pateaban contra las piedras desiguales del pavimento colonial. Los gritos de los niños, gol, pásala, aquí estoy, llegaban amortiguados por el vidrio de la ventana y por el peso de lo que estaba a punto de suceder en ese comedor. Diego tenía 32 años pero en ese momento se sentía como si cargara siglos enteros sobre los hombros. Como si cada uno de los años que había vivido pesara el doble porque habían sido vividos sobre mentira fundamental que estaba a punto de ser expuesta como hueso saliendo de herida mal curada. Su madre, Marta Ramírez de Fuentes, ocupaba la cabecera de la mesa con la espalda tan recta que parecía que alguien hubiera insertado vara de acero a lo largo de su columna vertebral. Las manos entrelazadas sobre el mantel bordado, mantel que había sido de su propia madre, con flores de colores que generaciones de mujeres Ramírez habían bordado pacientemente en tardes interminables. Temblaban casi imperceptiblemente. Su rostro, curtido por años de sol de Guanajuato que es particularmente cruel con piel de mujeres que caminan al mercado cada mañana. Endurecido por secretos que pesaban como piedras acumuladas en bolsillos hasta que te hundes sin darte cuenta. No revelaba emoción alguna más allá de determinación férrea de alguien que ha tomado decisión difícil y se niega a retroceder. A su derecha. Su padre Ernesto Fuentes miraba el techo con la intensidad de quien reza sin palabras o de quien simplemente ya no puede sostener la mirada de nadie porque sostener miradas significa confrontar juicios y Ernesto había pasado demasiados años evitando exactamente eso. Su camisa de vestir, blanca pero amarillenta en el cuello por años de uso, estaba arrugada de manera inusual para hombre que siempre se enorgullecía de su presentación impecable. Sus manos de contador, acostumbradas a sumar columnas de números que siempre cuadraban perfectamente en papel pero que nunca lograban cuadrar ecuación de vida familiar. Descansaban inertes sobre sus piernas como si no supieran qué más hacer con ellas. Los tíos, Ramiro y Esperanza, hermanos de su madre que habían sido parte de todas las decisiones importantes de familia Fuentes durante décadas. Observaban la mesa de madera como soldados esperando órdenes que no querían recibir. Ramiro, hombre robusto con bigote negro que empezaba a encanecer en los extremos, se limpiaba el sudor de la frente con pañuelo deshilachado a pesar de que la tarde no era particularmente calurosa. Esperanza, mujer delgada con rebozo azul marino que nunca se quitaba incluso dentro de casa. Movía los labios en oración silenciosa que probablemente había repetido 1000 veces en su vida sin nunca recibir respuesta satisfactoria de Virgen de Guadalupe cuya imagen colgaba en la pared opuesta observando la escena con
Ojos que parecían juzgar o quizás simplemente reflejar la tristeza infinita de todas las madres. En mi casa hubo un cuarto que nunca se volvió a abrir. No se clausuró con llaves ni candados de ferretería como los que don Sebastián vendía en su tienda de la esquina. No se selló con cadenas gruesas ni con tablas de madera clavadas en cruz sobre la puerta como hacen en películas de terror cuando quieren advertir que algo maligno habita adentro. Se selló con costumbre, que es cerradura más poderosa que cualquier mecanismo de acero porque la costumbre no necesita llave física. La costumbre se convierte en llave mental que todos los miembros de la familia cargan sin darse cuenta, girándola automáticamente cada vez que pasan frente a esa puerta, manteniendo cerrado lo que debe permanecer cerrado no por seguridad sino por conveniencia colectiva. Nadie lo mencionaba. Ni siquiera cuando limpiaban la casa los sábados y el olor a pinesol y cloro llenaba todos los rincones excepto ese. Ni siquiera cuando Diego era niño y preguntaba con inocencia de quien todavía no ha aprendido que hay preguntas que no se hacen, ¿por qué ese cuarto está siempre cerrado? ¿Puedo entrar a ver qué hay? ¿Por qué pasamos junto a él como si no existiera? Nadie preguntaba porque todos habían aprendido, algunos más rápido que otros pero eventualmente todos. Que hacer preguntas sobre ese cuarto significaba romper pacto silencioso que mantenía unida a familia que de otra manera se habría desmoronado como casa de naipes bajo viento súbito. La familia aprendió a caminar alrededor de ese espacio, el cuarto al final del pasillo que daba al patio trasero donde la abuela de Diego había cultivado nochebuenas en macetas de barro hasta el día de su muerte. Como si el aire mismo advirtiera que mirar de frente tenía consecuencias que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Era caminar particular. No era simplemente pasar junto a puerta cerrada. Era pasar acelerando el paso inconscientemente. Era pasar sin voltear la cabeza hacia la puerta aunque cada fibra de curiosidad humana gritara voltea, mira, abre. Era pasar mientras conversabas de cualquier otra cosa, del clima, del precio del jitomate en el mercado, de que los Ramírez de la casa de enfrente habían pintado su fachada de color horrible, pero nunca mencionando el cuarto que acababas de dejar atrás como fantasma que finges no ver porque reconocer fantasmas significa admitir que están muertos y alguien los mató. Mi hermana era mayor que yo. O lo fue, hasta que dejó de serlo en los álbumes familiares que mi madre guardaba en el armario del comedor, álbumes forrados en vinilo café con esquinas doradas donde se suponía que residía historia visual de familia Fuentes. Un día su nombre, Valeria, tan bonito que dolía pronunciarlo en el silencio de esa casa donde los nombres importantes eventualmente se convertían en prohibidos. Desapareció de las conversaciones como gota de agua evaporándose bajo sol implacable de Guanajuato que puede convertir charco en nada en cuestión de minutos. Primero desapareció de conversaciones casuales. Esas conversaciones donde normalmente dirías ¿te acuerdas cuando Valeria hizo esto? ¿Te acuerdas cuando Valeria dijo aquello? ¿Te acuerdas de aquel día que Valeria nos llevó a comprar nieves y nos dejó pedir 2 sabores aunque mamá había dicho solo uno? Esas memorias que familias normales repiten como mantras de identidad compartida, como forma de decir éramos esto juntos, somos esto juntos, seremos esto juntos. Pero en casa de los Fuentes, el nombre Valeria empezó a causar pausas incómodas. Silencios que duraban 2 segundos de más. Miradas intercambiadas entre adultos que comunicaban cállate, no sigas, cambia de tema. Luego desapareció de los documentos. Su acta de nacimiento que había estado archivada en folder manila en el cajón del escritorio de su padre junto a las actas de Diego y sus padres, simplemente dejó de estar ahí. Su cartilla de vacunación con su historial completo de inyecciones que había recibido en clínica del Seguro Social, desapareció. Sus boletas de calificaciones de la primaria y secundaria donde siempre sacaba 8s y 9s porque era estudiante aplicada aunque no brillante, se esfumaron como si nunca hubieran existido. Documentos que prueban que persona existió, que nació, que fue vacunada, que fue educada, que ocupó espacio en mundo oficial de papeles y sellos y firmas, todos borrados sistemáticamente. Después desapareció de la memoria compartida. Esa es la parte más aterradora del borrado de una persona. No es solo que dejan de estar físicamente presentes. Es que familia colectivamente decide olvidar que alguna vez estuvieron presentes. Es amnesia inducida, cultivada, mantenida con disciplina militar. Tíos que habían cargado a Valeria cuando era bebé dejaron de mencionarla.
Primos que habían jugado con ella en reuniones familiares aprendieron a no preguntar por qué ya no venía. Vecinos que la habían visto crecer en esa calle empedrada donde todos se conocían desde generaciones aprendieron a no mencionar su nombre cuando se encontraban con Marta en el mercado o con Ernesto en la oficina de correos. Se fue, dijeron con voz plana y ojos que no encontraban dónde posarse, mirando zapatos o techo o cualquier punto que no fuera la cara de la persona preguntando. Es mejor así, agregaron como si repitieran oración que les habían enseñado y que debían recitar cada vez que alguien preguntaba pero sin entender realmente el significado de las palabras. Como niños en catecismo recitando Padre Nuestro sin comprender conceptos de santificación o tentación pero sabiendo que si lo dicen con suficiente convicción nadie cuestiona si entienden. La frase se repitió tantas veces, en murmullos entre paredes de casa que amplificaban susurros, en silencios incómodos cuando alguien casi la nombraba por accidente y había que reparar ruptura rápidamente. En conversaciones nocturnas entre Marta y Ernesto que Diego escuchaba a través de paredes delgadas, que terminó por parecer verdad incontestable. Se fue, es mejor así. 8 palabras que reemplazaron historia completa de vida humana. 8 palabras que borraron 15 años de existencia como si nunca hubieran sucedido. La convocatoria había llegado 3 días atrás, cuando el desgaste del tiempo empezó a aflojar lenguas cansadas de sostener mentiras que pesaban más con cada año que pasaba. Una llamada telefónica que Diego recibió en su oficina de arquitectura en Ciudad de México donde trabajaba diseñando desarrollos habitacionales para familias que soñaban con casas propias. El teléfono sonó justo cuando estaba revisando planos de proyecto en Coyoacán. Número de Guanajuato que reconoció inmediatamente aunque habían pasado meses desde última vez que había hablado con sus padres. Relación entre ellos se había enfriado gradualmente durante años, no por pelea específica sino por acumulación de silencios, de preguntas no contestadas. De historia familiar que flotaba entre ellos como niebla tóxica que nadie quería reconocer. Diego, la voz de su madre sonaba más vieja de lo que recordaba, más frágil, como si años hubieran caído sobre ella de golpe. Necesitamos que vengas a Guanajuato este fin de semana. No era pregunta. No era invitación casual. Era convocatoria con peso de urgencia apenas contenida. ¿Qué pasó?, preguntó Diego con corazón que ya empezaba a acelerarse porque sabía, de esa manera que sabemos cosas sin que nos las digan, que esto tenía que ver con ella. Con Valeria. Con el silencio que había definido su familia durante 24 años. Hay asuntos pendientes. Papeles que necesitamos ordenar. Tu padre no está bien de salud, su voz se quebró ligeramente en esa última parte. Necesitamos cerrar ciclos que se quedaron abiertos demasiado tiempo. Necesitamos hablar de cosas que deberíamos haber hablado hace años. ¿Qué asuntos?, insistió Diego aunque parte de él no quería saber porque saber significaba que las cosas cambiarían y a veces, incluso cuando la situación es mala. Hay comodidad en la familiaridad del dolor conocido versus el terror del dolor desconocido que está por revelarse. Ven y lo sabrás. Este fin de semana. El sábado por la tarde. Estarán tu padre, tus tíos, yo. Todos necesitamos estar presentes para esto. Por favor, Diego. Sé que nuestra relación ha estado distante. Sé que te hemos fallado de maneras que probablemente nunca podremos reparar. Pero esto necesita hacerse antes de que sea demasiado tarde. Su madre colgó antes de que él pudiera responder, dejándolo con teléfono en mano y sensación de vértigo como si piso bajo sus pies hubiera comenzado a inclinarse. Su colega Javier lo había mirado con preocupación desde el escritorio contiguo. ¿Estás bien, compa? Lucías pálido. Diego había sentido sin convicción. Familia, había dicho como si esa palabra explicara todo. Y en cierto sentido lo hacía porque familia es fuente de mayor alegría y mayor dolor y no puedes tener una sin la otra. Diego tomó autobús de regreso a Guanajuato ese viernes por la tarde después de terminar pendientes urgentes en oficina. Le dijo a Sofía, su esposa de 8 años, mujer práctica de Puebla que trabajaba en mercadotecnia y que tenía habilidad inusual de ver a través de las mentiras que la gente se cuenta a sí misma, que necesitaba hacer este viaje solo. Sofía había entrelazado sus dedos con los de él y había dicho con esa mezcla de firmeza y ternura que la caracterizaba, lo que encuentres allá,
lo que descubras, lo enfrentaremos juntos después. No estás solo en esto aunque vayas solo. El viaje en autobús de Ciudad de México a Guanajuato tomó 4 horas que se sintieron interminables. Diego miraba por ventana viendo paisaje cambiar de caos urbano a campos agrícolas a montañas que eventualmente se convertían en ciudad colonial construida encañada entre cerros. Guanajuato apareció como siempre aparecía para quienes regresan después de tiempo fuera, imposiblemente colorida, casi irreal en su belleza arquitectónica. Ciudad que parecía haber sido diseñada por alguien que creía que los colores podían compensar las sombras que se acumulaban en callejones estrechos y en historias familiares no contadas. Llegó a las 8 de la noche del viernes. En lugar de ir directamente a casa de sus padres, no podía, todavía no, necesitaba tiempo para prepararse, se registró en hotel pequeño cerca del Jardín de la Unión. Hotel colonial con habitaciones que daban a patio interno donde fuente de cantera gorgoteaba constantemente. Se duchó con agua que salía tibia y errática como sale agua en edificios viejos que no fueron diseñados para plomería moderna. Se cambió de ropa. Salió a caminar por calles de Guanajuato que conocía de memoria pero que ahora se sentían extrañas como sucede cuando regresas al lugar de infancia y descubres que no eres misma persona que se fue. Caminó sin rumbo pero sus pies lo llevaron inevitablemente a calle donde había crecido. Calle estrecha y empedrada con nombre de héroe de independencia que nadie recordaba por qué era héroe. Casas coloniales apretadas una contra otra como dientes en boca demasiado pequeña, cada una pintada de color diferente, amarillo, azul, rosa, verde, naranja. En esquema que debería chocar pero que de alguna manera funcionaba. Su casa, la casa de sus padres, ya no podía pensar en ella como su casa, era la amarilla con puerta de madera tallada y ventanas enrejadas. Fachada no había cambiado en 24 años. Seguía siendo exactamente como la recordaba de infancia excepto que pintura estaba más descolorida y algunas losetas decorativas se habían caído dejando parches de cemento expuesto. Se paró en la calle mirando esa casa. Ventanas del segundo piso estaban iluminadas. Probablemente habitación de sus padres donde su madre estaría viendo telenovela que seguía religiosamente cada noche y su padre estaría leyendo periódico aunque ya había leído las noticias 3 veces. Ventanas de planta baja, sala y comedor, estaban oscuras. Y la ventana del cuarto al final del pasillo, el cuarto de Valeria que nunca se volvió a abrir, esa ventana estaba completamente negra como ojo ciego. Diego se quedó ahí parado en calle empedrada durante no supo cuánto tiempo. Un hombre pasó caminando con perro que olía piedras y marcaba territorio. Una pareja joven pasó riendo. Probablemente turistas hospedados en alguno de los hoteles boutique que habían proliferado en Guanajuato conforme ciudad se volvía más atractiva para visitantes que buscaban autenticidad colonial sin incomodidades coloniales. Un niño en bicicleta demasiado grande para él pasó tambaleándose sobre adoquines desiguales. Vida continuaba en esa calle como había continuado durante 24 años. Indiferente a drama familiar que se había desarrollado detrás de esas paredes amarillas. Diego no tocó la puerta esa noche. Regresó a hotel. Durmió mal en cama que era demasiado blanda y donde sábanas olían a detergente industrial. Soñó con Valeria, no como era la última vez que la vio cuando él tenía 8 años y ella 15, sino como sería ahora. 39 años. Pelo negro que recordaba probablemente con canas. Cara que recordaba como de muchacha ahora cara de mujer de casi 40 años con líneas de expresión y marcas de vida vivida. En sueño ella lo miraba sin reconocerlo. ¿Quién eres?, preguntaba con voz que no era la que recordaba. ¿Por qué me buscas? Y él no tenía respuesta en sueño como probablemente no tendría respuesta en realidad. Despertó a las 6 de la mañana del sábado con sensación de no haber descansado nada. Se duchó otra vez. Bajó a desayunar en restaurante del hotel donde le sirvieron café de olla, ese café hecho en olla de barro con canela y piloncillo que es desayuno esencial en México. Y pan dulce que no tocó porque estómago estaba cerrado por ansiedad. Pasó mañana caminando por ciudad. Entró a Basílica donde familia Fuentes había ido a misa cada domingo durante generaciones. Se sentó en banca del fondo mirando altar dorado donde Cristo crucificado sangraba eternamente. Intentó rezar pero no recordaba cómo. No había rezado en años.
No desde que se fue de Guanajuato y dejó atrás no solo ciudad sino también fe que venía con ella. A las 4 de la tarde se dirigió finalmente a casa de sus padres. Tocó puerta de madera tallada. Su madre abrió casi inmediatamente como si hubiera estado esperando junto a puerta. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Más frágil. Como si años le hubieran quitado centímetros de altura o como si peso de secretos que cargaba la hubiera encogido físicamente. Diego, dijo y lo abrazó con fuerza desesperada de quien abraza a alguien que podría desaparecer en cualquier momento. Gracias por venir. Sé que no fue fácil. Entraron a casa que olía exactamente como olía en su infancia, a comida cocinándose aunque nadie cocinaba en ese momento, a cera de piso, a humedad atrapada en paredes viejas, a tiempo detenido. Su padre estaba en sala. Se puso de pie cuando Diego entró. Hijo, dijo y extendió mano para estrechar. No abrazo. Ernesto Fuentes no era hombre de abrazos. Diego tomó la mano que estaba más delgada y más frágil de lo que recordaba. Su padre había envejecido dramáticamente. Pelo completamente blanco. Rostro más delgado revelando estructura ósea que antes había estado escondida bajo carne. Manos que temblaban ligeramente con temblor que podía ser Parkinson incipiente o podía ser simplemente nerviosismo de lo que estaba por venir. Llegaron los tíos, Ramiro y Esperanza, poco después. Saludos incómodos. Besos en mejilla que se dan por obligación familiar más que por afecto real. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien. Mentiras corteses que lubrifican interacciones familiares tensas. Se sentaron todos en sala brevemente pero conversación no fluía. Era como si todos estuvieran esperando señal para proceder a asunto real de la reunión. Pasemos al comedor, dijo finalmente Marta con voz que intentaba normalidad pero que salía tensa. Hay cosas que necesito mostrarles. Cosas que he guardado demasiado tiempo. Se movieron en procesión silenciosa de sala a comedor. El comedor estaba en penumbra aunque afuera todavía había luz de tarde. Marta había cerrado cortinas parcialmente como si luz plena fuera demasiado cruda para lo que estaba por revelarse. Las paredes verde oscuro absorbían lo poco de luz que entraba. En la mesa estaba la caja de cartón que Diego había visto al entrar. Caja que parecía haber sido sacada del lugar donde había estado escondida durante mucho tiempo, probablemente fondo de closet de cuarto de visitas o en desván polvoriento al que nadie subía nunca. Se sentaron alrededor de mesa en lugares que parecían haber sido preasignados aunque nadie dio instrucciones. Marta en cabecera. Ernesto a su derecha. Ramiro y Esperanza a su izquierda. Diego frente a ella al otro extremo de la mesa como si fuera confrontación aunque todavía no había comenzado. El cuarto estaba en silencio excepto por sonidos distantes, niños jugando en calle, perros ladrando, campanas de alguna iglesia marcando las 5 de la tarde con tañido que resonaba por toda la ciudad. Su madre habló primero. Marta siempre hablaba primero en esta familia. Era quien tomaba decisiones importantes. Era quien manejaba crisis. Era quien decidía qué se decía y qué se callaba. Ernesto había cedido ese poder años atrás o quizás nunca lo había tenido realmente. Hay cosas que no se dicen para proteger a la familia, empezó con voz que temblaba ligeramente pero que continuaba con determinación de quien ha decidido que es hora de desenterrar lo enterrado. Y personas que pagan ese precio para que otros puedan seguir adelante sin cargar con verdades que los destruirían. Hicimos lo que creímos que era correcto en ese momento. Hicimos lo que pensamos que protegería a todos. Pero el tiempo pasa y las decisiones que parecían correctas empiezan a pesar diferente. Diego sintió estómago contraerse. Esta era la confirmación. Esta reunión era sobre Valeria. Sobre el silencio que había definido su familia durante 24 años. Sobre la hermana que había sido borrada tan completamente que a veces Diego se preguntaba si la había imaginado. Entendí entonces, y Diego escuchaba mientras su madre hablaba pero también escuchaba sus propios pensamientos organizándose con claridad brutal, que el silencio no había sido error. No había sido familia disfuncional que simplemente no sabía comunicarse. No había sido serie de malentendidos que eventualmente crearon distancia. Fue decisión. Fue estrategia implementada deliberadamente.
Fue acuerdo implícito entre adultos que decidieron que algunas vidas valían menos que otras cuando se trataba de mantener apariencias, de proteger reputación familiar, de evitar vergüenza que comunidad pequeña infligiría sobre familia que admitiera que algo terrible había pasado dentro de sus paredes. Su padre Ernesto evitaba mirarlo. Tenía ojos fijos en Cristo de madera que colgaba en pared opuesta, Cristo con espinas y sangre pintada con realismo perturbador como gustaban en iglesias coloniales. Como si esperara que figura interviniera y lo salvara de esta conversación que había evitado durante 24 años. Sus manos descansaban sobre mesa pero se retorcían nerviosamente, dedos entrelazándose y separándose en patrón repetitivo que revelaba ansiedad que rostro intentaba esconder. Sus tíos observaban la mesa de madera donde tantas comidas familiares se habían compartido, navidades con pavó y romeritos, día de muertos con pan de muerto y chocolate caliente, cumpleaños con pastel de 3 leches. Como si esperaran instrucciones de manual que no existía sobre cómo confesar sin confesar realmente, cómo admitir sin asumir responsabilidad completa. Cómo decir lo siento sin realmente pedir perdón porque pedir perdón significaría admitir que hiciste algo imperdonable. Diego recordó entonces con claridad fotográfica los cambios abruptos que había experimentado de niño sin entender en ese momento pero que ahora, con perspectiva de adulto que ha vivido suficiente para reconocer patrones, veía como señales obvias de familia en crisis. Las reglas nuevas que aparecieron de la noche a la mañana sin explicación. La prohibición súbita de mencionar el nombre de Valeria como si su nombre fuera palabra maldita que invocaba demonios. Las fotografías que desaparecieron de las paredes dejando rectángulos más claros en pintura descolorida por sol donde Marcos habían colgado durante años. Las noches sin explicaciones donde escuchaba a su madre llorar en la cocina a las 2 de la mañana mientras hacía tortillas a mano, actividad que realizaba cuando estaba angustiada. Como si amasar masa pudiera exorcizar culpa que la consumía. Recordó sobre todo la ausencia convertida en norma, en nueva realidad que todos aceptaron sin cuestionar porque cuestionar significaba romper paz frágil construida sobre mentiras compartidas. Valeria había sido parte integral de familia. Había sido hija mayor, hermana mayor, nieta favorita de abuela que había muerto cuando Diego tenía 6 años. Y luego simplemente dejó de existir en narrativa familiar como personaje borrado de novela que se reescribe sin explicar por qué ese personaje desapareció. Abrí la caja con manos que temblaban más de lo que quería admitir. Más de lo que quería que mi familia viera porque mostrar miedo es mostrar vulnerabilidad y en familia como esta vulnerabilidad era debilidad que podía ser explotada. Dentro había cartas dobladas en tercios perfectos, escritas con tinta azul que se había corrido en algunos lugares por lágrimas que mancharon el papel cuando se escribieron. Lágrimas de desesperación, de súplica, de alguien que escribía pidiendo ayuda que nunca llegó. Registros médicos impresos en papel delgado con membrete de Hospital de Veracruz. Documentos sin detalles específicos, porque detalles habían sido redactados, censurados, protegidos bajo leyes de privacidad médica, pero con palabras clínicas suficientes para construir imagen aterradora. Trauma psicológico severo, episodio psicótico, tratamiento involuntario, medicación antipsicótica, internamiento de largo plazo. Notas escritas con caligrafía temblorosa que reconocí inmediatamente como de Valeria. Esa letra redonda y ligeramente inclinada a la derecha que recordaba de cuando me ayudaba con tarea de matemáticas en mesa de cocina. Paciente explicando fracciones cuando yo tenía 7 años y no entendía cómo 1/2 más 1/4 podía ser 3/4. Notas fechadas. Algunas de hace años. Algunas más recientes. Todas diciendo variaciones del mismo mensaje: por favor vengan por mí, por favor no me olviden, por favor explíquenme por qué me dejaron aquí, por favor díganme que hice mal. No había descripciones explícitas de lo que había pasado para que Valeria terminara donde terminó. Familia Fuentes había sido cuidadosa en eso. No hay confesión escrita. No hay documento que dijera hicimos esto y por eso pasó aquello. Pero había consecuencias documentadas con precisión burocrática que de alguna manera era más aterradora que cualquier narrativa detallada porque dejaba espacio para imaginación llenar huecos con posibilidades cada una peor que la anterior. Fechas que no cuadraban con la historia oficial que nos habían contado. Historia oficial, la poco que se había dicho,
era que Valeria se había ido a vivir con familia lejana. Que había sido decisión suya. Que estaba mejor así. Que eventualmente todos la olvidaríamos y seguiríamos con nuestras vidas. Pero las fechas en estos documentos médicos contaban historia diferente. Contaban historia de adolescente de 15 años internada contra su voluntad. De tratamientos que no pidió. De años perdidos en institución que su familia pagaba pero nunca visitaba. Traslados urgentes documentados con sellos oficiales y firmas de doctores. Traslado de Guanajuato a Veracruz en ambulancia privada, servicio caro que familia tuvo que pagar de ahorros, en medio de noche como si estuvieran escondiendo criminal en lugar de transportar a hija enferma que necesitaba ayuda. Traslado de hospital general a institución psiquiátrica privada cuando quedó claro que esto no sería internamiento de semanas sino de años. Cada traslado alejándola más de casa, de ciudad donde había crecido, de posibilidad de que alguien que la conocía la encontrara por accidente. Un apellido, el nuestro, Fuentes, apellido que habíamos llevado con orgullo que venía de ser familia establecida en Guanajuato desde generaciones. Tachado con línea gruesa de tinta negra y reescrito con apellido que no reconocí. Apellido genérico. García. Uno de apellidos más comunes en México. Valeria Fuentes había dejado de existir legalmente. Valeria García había aparecido en su lugar en documentos de institución psiquiátrica. Cambio de identidad que borraba conexión con familia que la internó. Documentos de cambio de identidad legal tramitados por abogado cuyo nombre aparecía en papeles. Abogado de Guanajuato que familia probablemente pagó bien por hacer este trabajo sucio de convertir hija en extraña, de romper lazos legales que unían a Valeria con familia Fuentes. De hacer posible que familia siguiera adelante fingiendo que ella nunca existió mientras ella continuaba existiendo en institución psiquiátrica bajo nombre falso. Registros de tratamiento psiquiátrico. No detallados, privacidad médica protegía eso, pero suficientes. Fechas de inicio de medicamentos antipsicóticos con nombres que Diego no reconocía pero que investigaría después. Dosis que aumentaban con años. Efectos secundarios documentados clínicamente, aumento de peso, temblores, afecto aplanado, pérdida de memoria a corto plazo. Tratamientos más agresivos cuando medicamentos no eran suficientes, terapia electroconvulsiva administrada múltiples veces durante periodo de meses. El encubrimiento no gritaba con obviedad de telenovela donde secretos se revelan con música dramática y confesiones entre lágrimas. Respiraba. Existía en los espacios entre palabras, en los documentos que faltaban porque habían sido destruidos deliberadamente, en las explicaciones que nunca se dieron porque nadie se atrevió a preguntar lo suficientemente fuerte. No era para hacer daño, dijo alguien. Diego no vio quién porque no podía apartar ojos de los documentos que sostenía con manos que amenazaban con romper papel de tanta tensión. Creo que fue mi tío Ramiro con voz que intentaba sonar razonable pero salía culpable, cargada con peso de años de complicidad. Era para que siguiera la vida. Para que la familia pudiera continuar. Para protegerte a ti también. Para que no cargaras con vergüenza de lo que pasó. Para que pudieras tener vida normal sin estar marcado por esto. La vida siguió. Sí, respondí sin levantar vista de los papeles que había en mis manos, papeles que temblaban porque mis manos temblaban y no podía controlarlas. Pero lo hizo sobre un borrado. Sobre una hermana convertida en fantasma que todos fingimos no ver. Sobre mentira tan grande que se tragó verdad entera y la digirió hasta que ya no quedaba nada reconocible de lo que realmente pasó. Leí en voz baja algunos fragmentos de las cartas. No acusé con dramatismo de telenovela. No describí con morbo de quien busca escandalizar. No levanté la voz ni golpeé mesa ni hice escenas. No necesitaba hacerlo. Bastaba con ordenar los hechos cronológicamente y devolverles tiempo y lugar que les habían sido robados. Bastaba con decir en voz alta las cosas que durante 24 años nadie se atrevió a pronunciar. Queridos papá y mamá, leí de primera carta fechada 6 meses después de que Valeria desapareció de casa. Por favor vengan a verme. Los doctores dicen que estoy enferma pero yo sé que no lo estoy. Solo estaba asustada. Solo necesitaba que alguien me creyera. Por favor sáquenme de aquí. Este lugar da miedo. Hay gente que grita en las noches.
Me dan medicinas que me hacen dormir todo el día y cuando despierto no recuerdo quién soy. Por favor. Haré lo que sea. Seré buena. No volveré a causar problemas. Solo por favor vengan por mí. El silencio en el comedor empezó a pesar distinto. Ya no era silencio protector que familia había cultivado durante años. Era silencio condenatorio. Silencio de personas confrontando acciones que prefirieron no confrontar cuando todavía había tiempo de hacer las cosas diferente. Mi madre cerró los ojos con fuerza como si con eso pudiera desaparecer de la escena, como si no ver significara no ser vista, no ser juzgada. Mi padre se encogió físicamente en su silla hasta parecer más pequeño de lo que realmente era, como si gravedad aumentara solo para él. La familia entendió en ese momento, quizás por primera vez con verdadera claridad que no podían negar, que proteger no siempre significa cuidar. A veces proteger es palabra bonita que usamos para esconder cobardía. A veces significa ocultar lo que exige ser nombrado porque nombrarlo nos obligaría a actuar y actuar requiere valentía que no tenemos. A veces significa sacrificar a uno para salvar imagen de todos los demás porque imagen es más importante que persona real con sentimientos reales y dolor real. No la borraron para salvarla, dije finalmente dejando los papeles sobre la mesa con cuidado casi reverencial, como si fueran reliquias sagradas de santa martirizada. La borraron para no mirarse. Para no enfrentar lo que su desaparición decía sobre ustedes. Sobre nosotros. Sobre familia que elige silencio sobre justicia, conveniencia sobre verdad, apariencia sobre amor. Nadie respondió inmediatamente. No hubo gritos catárticos ni confesiones tardías con lágrimas de arrepentimiento dramático. No hubo abrazo colectivo ni promesas de hacer las cosas mejor. Solo silencio denso que llenaba comedor como agua subiendo en habitación sellada. Solo miradas que no se encontraban. Solo respiraciones que se escuchaban demasiado fuertes en ausencia de palabras. Finalmente fue mi madre quien habló. Necesitas entender el contexto, dijo con voz que intentaba firmeza pero se quebraba en los bordes revelando cómo cada palabra le costaba pronunciar. Necesitas saber qué llevó a esto antes de juzgar. Estoy escuchando, dije. Y era verdad. A pesar de rabia que sentía hirviendo en pecho como olla de presión a punto de explotar, necesitaba saber. Necesitaba entender historia completa antes de decidir qué hacer con ella. Y entonces mi madre comenzó a contar historia que familia Fuentes había enterrado durante 24 años. Valeria tenía 15 años. Era buena estudiante en Colegio del Sagrado Corazón, secundaria de monjas donde niñas de familias decentes de Guanajuato estudiaban. Llevaba uniforme azul marino con falda tableada y camisa blanca y suéter con escudo bordado de la escuela. Sacaba calificaciones respetables aunque no brillantes. Tenía amigas, grupo de 4 muchachas que caminaban juntas a la escuela cada mañana y regresaban juntas cada tarde. Era tranquila. Obediente. El tipo de hija que padres querían. Que iba a misa los domingos sin quejarse. Que ayudaba en casa sin necesidad de pedírselo. Que no causaba problemas. Había profesor. Maestro de historia de tercero de secundaria. Hombre de 35 años. Casado. Con hijo pequeño. Respetado en comunidad. Las monjas lo consideraban excelente maestro porque sus alumnas sacaban buenas calificaciones en exámenes estandarizados. Los padres lo apreciaban porque era estricto pero justo. Las estudiantes lo admiraban porque era joven comparado con otros maestros y porque explicaba historia de manera que sonaba interesante en lugar de solo fechas y nombres que memorizar. Comenzó con atención especial. Valeria tenía dudas sobre Revolución Mexicana. Fechas confusas. Eventos que no entendía orden. Profesor, su nombre era Rodrigo Molina, nombre que mi madre pronunció con odio visible, ofreció quedarse después de clases para ayudarla. Una vez a la semana. Los martes. Media hora de tutoría gratuita porque él quería que todas sus alumnas tuvieran oportunidad de sobresalir. Parecía inocente. Parecía generoso. Monjas lo permitieron porque que podría ser más inocente que maestro ayudando a estudiante con dificultades académicas. Y al principio fue inocente. Valeria llegaba a casa contenta.
Está empezando a entender revolución, decía. Profesor Molina explica muy bien. Pero después de mes, tutorías comenzaron a ser más largas. Valeria llegaba a casa más tarde. A veces 1 hora después del tiempo esperado. A veces casi 2. Mi madre preguntaba y Valeria decía profesor Molina estaba explicando tema complicado, perdimos noción del tiempo. Y mi madre, Marta admitió esto con vergüenza visible en su rostro, no cuestionó más porque confiaba. Porque creía que maestro en escuela de monjas era automáticamente persona confiable. Porque en México de esa época no pensábamos en esas cosas. Abuso de maestros hacia estudiantes no era tema del que se hablaba. O si se hablaba era en susurros sobre casos extremos que siempre pasaban en otras familias, en otras escuelas, nunca en tu familia, nunca en escuela donde enviabas a tus hijas. Valeria empezó a cambiar. Gradualmente. En formas que familia notó pero interpretó incorrectamente. Se volvió más callada. Pasaba más tiempo en su cuarto. Dejó de juntarse con sus amigas después de escuela. Su apetito disminuyó. Empezó a tener pesadillas, mi madre la escuchaba gritar en la noche pero cuando iba a su cuarto Valeria decía solo fue mal sueño, estoy bien. Su rostro desarrolló expresión que mi madre describió como ausente, como si estuviera ahí físicamente pero mente estaba en otro lugar. Profesor Molina era cuidadoso. Nunca dejó marcas visibles. Nunca hizo nada tan obvio que levantara alarmas inmediatas. Era manipulación sutil. Comentarios sobre lo madura que era Valeria para su edad. Toques que duraban 2 segundos de más, mano en hombro, mano en espalda baja cuando la guiaba hacia su escritorio para revisar tarea. Miradas que duraban poco más de lo apropiado. Creación gradual de ambiente donde Valeria se sentía especial pero también atrapada porque él le decía cosas como eres mi estudiante favorita, tienes potencial especial, puedo ayudarte si confías en mí. Pero esto es entre nosotros, las monjas no lo entenderían. Para cuando llegó punto donde tocamiento cruzó línea de claramente inapropiado a criminal, Valeria ya había sido preparada psicológicamente para no decir nada. Él le había explicado que si contaba, nadie le creería a ella sobre él. Que él era maestro respetado y ella era solo estudiante. Que si lo acusaba, su familia sufriría vergüenza en comunidad. Que lo mejor era quedarse callada y continuar como si nada pasara. Valeria guardó silencio durante meses. Continuó yendo a tutorías porque no sabía cómo decir no sin explicar por qué. Continuó fingiendo normalidad en casa porque eso era lo que se esperaba de ella. Pero estaba rompiéndose por dentro de maneras que familia no notó hasta que fue demasiado tarde. El embarazo fue descubierto por accidente. Valeria se había desmayado en clase de educación física. Enfermera de la escuela, monja con algo de entrenamiento médico básico, la examinó y notó señales. Pecho hinchado. Ausencia de menstruación que Valeria admitió cuando se le preguntó directamente. Prueba de embarazo que monja hizo sin decirle a Valeria que estaba haciendo resultó positiva. Las monjas llamaron a mis padres inmediatamente. Reunión de emergencia en oficina de la directora. Valeria sentada en silla de madera con cabeza baja y manos entrelazadas en regazo. Mis padres en estado de shock. Monjas escandalizadas pero también preocupadas por reputación de escuela. Toda la conversación girando alrededor de qué hacer, cómo manejar esto, cómo minimizar daño. Nadie preguntó cómo pasó. O más específicamente, nadie preguntó quién lo hizo. Asumieron, porque era más fácil asumir esto que considerar alternativa, que Valeria había tenido novio secreto. Que había sido promiscua. Que esto era su culpa por no ser más cuidadosa, por no ser más decente, por no mantener las piernas cerradas como muchachas respetables debían. Valeria intentó contar. Intentó decir profesor Molina, intentó explicar que no fue su elección, que ella no quería, que él era adulto y ella era niña y que esto no debería haber pasado. Pero nadie escuchó realmente. O escucharon pero no quisieron creer porque creer significaba confrontar que habían fallado en protegerla, que habían enviado a su hija a escuela que decía ser segura y no lo era, que habían confiado en sistema que falló. Mi padre confrontó a profesor Molina. Fue a la escuela. Tuvo conversación privada.
Regresó y dijo a mi madre que profesor lo negó todo. Que dijo que Valeria estaba mintiendo, probablemente tratando de proteger a novio real, y que él nunca la había tocado inapropiadamente. Era palabra de él contra palabra de ella. Hombre respetado de 35 años contra adolescente embarazada de 15 años. En México de los 90, en Guanajuato conservador, en comunidad católica donde reputación lo era todo, esa no era competencia justa. La familia tomó decisión. Valeria sería enviada lejos. A casa de tía en Veracruz, hermana de mi padre que familia casi no conocía pero que aceptó recibir a Valeria durante embarazo en intercambio de pago mensual. Bebé nacería allá. Sería dado en adopción inmediatamente. Valeria regresaría después de que su cuerpo se recuperara y nadie en Guanajuato necesitaría saber. Sería ausencia de 6 meses que explicarían diciendo que Valeria estaba estudiando en extranjero o visitando familia o cualquier mentira convincente que evitara vergüenza social de tener hija adolescente embarazada. Valeria fue enviada a Veracruz en autobús nocturno. Mi madre la acompañó. La dejó en casa de tía que era prácticamente extraña. Regresó a Guanajuato al día siguiente. Vida continuó para familia Fuentes como si Valeria simplemente hubiera ido de vacaciones extendidas. Trabajo continuó para mi padre. Escuela continuó para Diego que tenía 8 años y preguntaba dónde estaba Valeria pero recibía respuestas vagas. Casa continuaba funcionando pero con habitación vacía y ausencia que se sentía como herida abierta que familia fingía no ver. Valeria pasó 4 meses en Veracruz. Aislada. Sola excepto por tía que la trataba con distancia fría de quien cuida obligación no persona. Sin comunicación con amigas de Guanajuato porque familia decidió que era mejor corte limpio. Llamadas telefónicas con padres eran breves y enfocadas en lo práctico, ¿cómo te sientes? ¿Estás comiendo bien? El doctor dice que bebé está creciendo normal. Nadie preguntaba cómo estaba ella emocionalmente. Nadie reconocía trauma de lo que había vivido. Bebé nació en hospital privado de Veracruz. Niña. Valeria la vio por 2 minutos antes de que enfermeras se la llevaran. No le dejaron cargarla. No le dejaron nombrarla. Adoptantes ya estaban esperando, pareja de clase media alta de Ciudad de México que había pagado hospital y gastos médicos en intercambio de bebé que no podían tener naturalmente. Adopción se procesó en 3 días. Bebé desapareció en sistema de adopciones privadas que en México de los 90 tenía poca supervisión y muchas irregularidades. Valeria debía regresar a Guanajuato después de periodo de recuperación de 2 semanas. Pero no regresó. Algo en ella se rompió después del parto. Depresión postparto complicada con trauma no tratado de meses de abuso. Dejó de comer. Dejó de hablar. Se quedaba en cama mirando pared durante horas. Tía alarmada llamó a mis padres. Necesitan venir, algo está mal con ella, no responde, no reacciona. Mis padres fueron a Veracruz. Encontraron a Valeria en estado que mi madre describió como catatónico. La llevaron a Hospital General. Doctores dijeron episodio psicótico, probablemente temporal, necesita tratamiento psiquiátrico. La internaron en área psiquiátrica de hospital. Le dieron medicamentos. Esperaron que mejorara en semanas. Pero no mejoró. Semanas se convirtieron en meses. Valeria respondía a medicamentos pero no lo suficiente. Estaba funcional pero no bien. Hablaba pero cosas que decía no tenían sentido, hablaba de bebé que le habían quitado, de profesor que la había lastimado, de familia que la había abandonado. Para doctores esto sonaba como delirios. Para mis padres sonaba como acusaciones que no querían enfrentar. Decisión fue tomada, otra vez la familia reunida tomando decisiones sobre vida de Valeria sin incluirla en conversación, de que sería mejor para todos si Valeria no regresara a Guanajuato. Que sería transferida a institución psiquiátrica privada en Veracruz. Que familia pagaría su manutención pero que sería mejor para ella y para todos si comenzaba nueva vida ahí, si cortaba lazos con pasado que claramente la había traumatizado tanto. Y para hacer este corte más limpio, para proteger a familia Fuentes de estar asociada con hija en institución psiquiátrica, porque en comunidades pequeñas estas cosas se saben y se juzgan. Decidieron cambiar su apellido en documentos de la institución.
Contrataron abogado. Procesaron papeles. Valeria Fuentes dejó de existir legalmente. Valeria García apareció en su lugar. Regresaron a Guanajuato. Quitaron sus fotografías de las paredes. Guardaron sus cosas. Cerraron su habitación. Y cuando Diego preguntaba dónde está Valeria, le decían se fue, es mejor así, no preguntes más. Y eventualmente Diego dejó de preguntar. Y eventualmente todos dejaron de mencionarla. Y eventualmente fue como si nunca hubiera existido. Mi madre terminó de contar esta historia con lágrimas corriendo por su rostro, pero Bosque seguía firme. Hicimos lo que pensamos que era correcto, dijo. Hicimos lo que pensamos que la protegería a ella y a ti y a la familia. Nos equivocamos. Lo sé ahora. Pero en ese momento no sabíamos qué más hacer. Diego escuchó todo en silencio creciente. Rabia que sentía era tan intensa que casi era física. Podía sentirla en pecho como fuego quemándolo desde adentro. Podía sentirla en manos que temblaban. Podía sentirla en mandíbula que apretaba hasta que dientes dolían. Pero bajo la rabia había algo más profundo, tristeza. Tristeza por hermana que perdió toda su vida por decisión de familia. Tristeza por niño de 8 años que perdió a su hermana y nunca supo por qué. Tristeza por años perdidos que nunca podrían recuperarse. No la borraron para salvarla, dijo finalmente con voz que sonaba extraña incluso para él, voz que salía de garganta que se sentía cerrada. La borraron para salvarse ustedes. Para no enfrentar que ustedes fallaron en protegerla cuando necesitaba protección más que nunca. Para no admitir ante comunidad que algo horrible pasó en su familia. Para no tener que mirar su dolor porque su dolor reflejaba el fracaso de ustedes como padres, como familia, como seres humanos básicamente decentes. Su madre no negó. Su padre escondió cara entre manos. Sus tíos miraban mesa como si fuera más interesante que conversación más importante de sus vidas. ¿Dónde está ahora?, preguntó Diego. Todavía en institución en Veracruz. Ya no es hospital psiquiátrico público. Hace años la transferimos a institución privada más pequeña. Pagamos mensualmente. Vamos una vez al año para renovar papeles. La han visitado, sintió náusea subiendo. Una vez al año cuando vamos a renovar papeles. Pero ella ya no nos reconoce. Los medicamentos, el tiempo, todo la cambió. Ya no es Valeria que conociste. A veces ni siquiera recuerda su propio nombre. Es mejor así. Es mejor que no recuerde. ¿Mejor para quién? Para ustedes que pueden fingir que ella simplemente desapareció en lugar de admitir que la abandonaron. Que eligieron su comodidad sobre su cordura. Que decidieron que era más fácil internarla permanentemente que traerla a casa y lidiar con consecuencias sociales. Nadie respondió porque no había respuesta que pudiera justificar 24 años de abandono sistemático. Diego cerró la caja después de sacar varios documentos que metió en su mochila. Papeles con dirección de institución. Nombre actual de Valeria. Números de cuenta donde familia pagaba su manutención. Se paró de mesa que nunca volvería a sentirse como mesa familiar. Salió de comedor que olía a secretos finalmente expuestos al aire. Salió de casa que nunca volvería a sentirse como hogar. Esa noche en hotel Diego no durmió. Se sentó en cama con laptop buscando información sobre institución psiquiátrica en Veracruz. Encontró página web básica. Fotografías de jardines bien cuidados. Descripción de servicios. Lista de costos que eran sorprendentemente altos. Esta era institución privada para pacientes de largo plazo cuyas familias tenían recursos para mantenerlas indefinidamente fuera de vista y fuera de mente. Llamó a Sofía cerca de medianoche. Le contó todo. Ella escuchó sin interrumpir. Al final dijo lo que Diego sabía que diría: tienes que ir a verla. Tienes que ir mañana. Y Diego sabía que tenía razón. Al día siguiente tomó autobús de Guanajuato a Veracruz. 6 horas de viaje por carretera que atravesaba montañas y descendía hacia costa. 6 horas pensando en que diría a hermana que no lo recordaría, que había sido robada de vida por familia que debió protegerla. Ensayó palabras. Las descartó.
Volvió a ensayar. Nada sonaba adecuado. Llegó a Veracruz a media tarde. Ciudad costera húmeda y calurosa. Aire que sabía a sal y pescado. Tomó taxi a institución que estaba en afueras de ciudad. Edificio de 2 pisos pintado de blanco rodeado por jardines con palmas y bugambilias. Reja de entrada con guardia de seguridad. Vengo a ver a Valeria García, dijo al guardia sintiendo extraño decir ese apellido. ¿Es familiar?, preguntó guardia con expresión que sugería que familiares no eran visitantes frecuentes. Soy su hermano. Guardia revisó lista. Llamó por radio a alguien. Eventualmente le permitió entrar. Lo dirigieron a edificio principal. Recepcionista lo hizo llenar formulario. Enfermera vino a escoltarlo a área de pacientes. Su hermana está en sala común, explicó enfermera mientras caminaban por pasillo que olía a desinfectante y medicamentos. Es buen día. Está despierta y tranquila. Algunos días no lo está. Los medicamentos la afectan diferente según el día. Entraron a sala común. Espacio grande con ventanas que daban a jardín. Varios pacientes sentados en sillas o sofás. Algunos mirando televisión sin realmente verla. Algunos murmurando para sí mismos. Algunos simplemente sentados en silencio vacío. Enfermera señaló a mujer sentada junto a ventana. Esa es Valeria. Diego se acercó lentamente. Corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en garganta. La mujer junto a ventana era su hermana, pero también no lo era. Era como ver fotografía muy vieja de alguien que conociste pero que tiempo ha distorsionado hasta que casi no reconoces. Valeria tenía 39 años pero parecía de 50. Su pelo negro que recordaba, pelo que su madre trenzaba cada mañana, estaba ahora cortado corto y con canas que no deberían estar ahí todavía. Su rostro que recordaba como lleno de expresión estaba ahora aplanado por años de medicación antipsicótica. Sus ojos que recordaban brillantes con inteligencia y humor estaban ahora opacos. Su cuerpo había ganado peso significativo, efecto secundario común de medicamentos que tomaba. Vestía ropa institucional simple, pants grises y suéter azul. Valeria, dijo Diego sentándose en silla junto a ella. Su voz salió más ronca de lo que esperaba. Soy Diego. Tu hermano. Ella lo miró sin reconocimiento. Estudió su cara por momento. Luego sonrió educadamente como sonríes a extraño que te habla en camión. Hola. Voz plana sin emoción real detrás. Le mostró fotografías viejas que había sacado de álbumes de su madre antes de salir de Guanajuato. Fotografías que su madre había guardado en caja en lugar de destruir completamente. Valeria cargándolo cuando era bebé. Los dos comiendo nieves de garrafa en Jardín de la Unión, ella con nieve de fresa, él con nieve de limón. Valeria ayudándolo con tarea en mesa de cocina. Ella miraba fotografías con interés distante como quien mira fotos de extraños en museo. Lo siento, decía después de examinar cada una. No recuerdo. Es triste no recordar. Los doctores dicen que tengo problemas con memoria. Diego se quedó toda la tarde. Le contó historias de infancia compartida aunque ella no las recordaba. Le contó sobre las canciones que ella cantaba. Sobre cómo lo ayudaba a ponerse zapatos cuando era muy pequeño para hacerlo solo. Sobre vida que tuvieron en Casa Amarilla en calle Empedrada de Guanajuato antes de que todo colapsara. Valeria escuchaba con cortesía de quien escucha anécdota interesante sobre gente que no conoce. A veces asentía. A veces sonreía levemente. Pero era claro que estas historias no conectaban con nada en su memoria. Los años de medicación y terapia electroconvulsiva habían borrado mucho. Demasiado. Te voy a visitar regularmente, prometió Diego antes de irse. No te voy a abandonar otra vez. Vendré cada semana si puedo. Te traeré más fotografías. Te contaré más historias. Tal vez eventualmente algo resonará. Eres muy amable, dijo Valeria con esa sonrisa educada. Pero creo que me confundes con alguien más. Mi familia no viene a verme. Lo han hecho claro que prefieren que yo esté aquí. Las palabras fueron puñalada. No porque fueran crueles, Valeria las dijo sin crueldad,
solo como observación factual, sino porque eran verdad. Familia había hecho eso claro. Con años de ausencia. Con cambio de apellido. Con borrado sistemático. Diego regresó a hotel en Veracruz. Pasó días siguientes investigando opciones. Habló con abogado especializado en derecho familiar. Descubrió que podía solicitar transferencia de custodia de sus padres a él. Proceso legal tomaría meses, pero era posible. También descubrió que podía transferir a Valeria a institución en Ciudad de México, donde podría visitarla regularmente en lugar de tener que viajar 6 horas cada vez. Regresó a Ciudad de México con plan. Le explicó a Sofía. Ella apoyó sin reservas. Esto va a ser difícil, dijo. Va a ser caro. Va a requerir mucho tiempo. Pero es lo correcto y lo vamos a hacer juntos. Proceso legal tomó 4 meses. Sus padres no pelearon. Firmaron papeles cediendo custodia con rapidez que sugería alivio de deshacerse de responsabilidad que habían mantenido solo por obligación. Diego nunca les habló directamente después de esa tarde en el comedor. Toda comunicación fue a través de abogado. Valeria fue transferida a institución psiquiátrica privada en Delegación Álvaro Obregón en Ciudad de México. Lugar más pequeño, más personal, con mejor atención según investigación de Diego. Costos eran similares, pero ahora Diego podía visitarla cada semana en lugar de una vez al año. Durante primeros meses Valeria no mejoró dramáticamente. Los años de medicación pesada no se revierten fácilmente. Pero gradualmente Diego notó pequeños cambios. Valeria empezaba a esperarlo. No recordaba su nombre de semana a semana, pero reconocía su cara. Decía: eres el muchacho que trae fotografías. Comenzaba a sonreír realmente en lugar de solo sonrisa educada cuando él llegaba. Diego le llevaba cosas. Música que ella solía escuchar, descargó canciones de artistas de los 90 que su madre mencionó que Valeria había amado. Comida que ella solía comer, pan dulce de panadería particular que hacía conchas como las que Valeria recordaba vagamente. Fotografías no solo de pasado sino de presente, fotos de Diego con Sofía, fotos de su hijo Mateo, fotos de vida que continuaba fuera de institución. Escribió todo en documento extenso. Historia completa de lo que había pasado a Valeria. Contexto de por qué terminó donde terminó. Papel de familia en su institucionalización. Su propio papel, aunque pasivo, en silencio que la borró. Lo envió a familia extendida. Tíos, primos, todos que habían participado en silencio. Respuestas fueron mixtas. Algunos expresaron horror y ofrecieron ayuda. Algunos negaron que supieran detalles completos. Algunos, especialmente generación mayor, dijeron que familia había hecho lo mejor que podía en circunstancias difíciles y que Diego no debería juzgar decisiones tomadas en tiempo diferente. Sus padres no respondieron directamente. Pero por medio de tío Ramiro enviaron mensaje: estaban arrepentidos, pero era demasiado tarde para cambiar pasado. Esperaban que Diego pudiera eventualmente entender si no perdonar. Diego no estaba interesado en perdonar. Estaba interesado en hacer presente mejor para Valeria que pasado que había sufrido. Estableció rutina. Visitaba cada sábado por tarde. 2 horas con Valeria. A veces hablaban aunque conversaciones eran fragmentadas porque memoria de Valeria era inconsistente. A veces simplemente se sentaban en silencio en jardín de institución. A veces Diego leía en voz alta libros que Valeria había amado de adolescente según investigación que hizo con amigas de ella de escuela que logró contactar. Mateo, hijo de Diego, eventualmente conoció a Valeria. Diego esperó hasta que niño tuviera edad suficiente para entender. A los 7 años le contó historia apropiada para edad: tienes tía que está enferma y vive en lugar donde doctores la cuidan. Quiero que la conozcas. Puedes decirle que no si te hace sentir incómodo. Mateo dijo que sí. Primera visita fue breve. Valeria miraba al niño con expresión que Diego no podía descifrar. Después de que se fueron, Valeria preguntó a enfermera si ese niño volvería. Cuando enfermera le dijo que probablemente sí, Valeria sonrió de manera que Diego no había visto desde que la encontró. Era sonrisa pequeña pero era genuina. Mateo comenzó a acompañar a Diego en visitas ocasionales.
Le llevaba dibujos que hacía en escuela. Le contaba historias sobre su día. Valeria escuchaba con atención que no mostraba con otros. Lentamente algo parecido a relación se formaba entre tía que no recordaba ser tía y sobrino que aprendía que familia era más que solo gente que vivía en tu casa. Años pasaron. Valeria nunca recuperó memoria completa de su vida antes de institución. Daño de medicación y terapia electroconvulsiva era permanente. Pero dejó de estar completamente sola. Dejó de ser persona que familia había decidido olvidar. Su nombre, su apellido real, fue restaurado en documentos después de proceso legal adicional. Valeria García se convirtió otra vez en Valeria Fuentes. Madre de Diego murió cuando Diego tenía 38 años. Cáncer que metastizó rápido. Diego asistió a funeral porque Sofía insistió que lo necesitaba para cerrar ciclo. En velorio en funeraria de Guanajuato, familia extendida lo evitaba. Algunos por vergüenza. Algunos por resentimiento de que había expuesto secreto familiar. Su padre se acercó finalmente. Viejo, encogido, con lágrimas que corrían por mejillas sin que intentara detenerlas. Tu madre quiso decirte tantas veces, dijo con voz quebrada. Quiso hacer las cosas bien. Pero no supo cómo. Cargaba culpa que la mató tanto como el cáncer. Pasaba noches sin dormir pensando en Valeria. Pero para cuando se dio cuenta de que había cometido error terrible, sintió que era demasiado tarde para corregirlo. Diego asintió. No era aceptación sino reconocimiento de palabras dichas. Todos cargamos nuestra culpa, respondió. La diferencia es que algunos la enfrentamos y otros la entierran con las personas que lastimaron. Mamá eligió enterrarla. Valeria pagó precio. Su padre no respondió. Solo lloró con llanto de hombre viejo que sabe que falló fundamentalmente pero no sabe cómo reparar. Diego se fue sin voltear atrás. No fue a Casa Amarilla después del funeral. Tomó autobús de regreso a Ciudad de México esa misma noche. Valeria vivió 8 años más después de que Diego la encontró. 8 años donde tuvo visitas regulares. Donde supo que importaba aunque no recordara por qué. Donde tuvo fotografías de sobrino en su cuarto. Donde enfermeras la trataban con dignidad porque familia, aunque fuera solo hermano, venía regularmente y eso hacía diferencia en cómo staff trataba a pacientes. Murió en su sueño a los 47 años. Enfermera encontró su cuerpo en la mañana. Murió tranquila. Sin dolor aparente. Simplemente su corazón, debilitado por años de medicamentos, dejó de latir durante la noche. Diego organizó funeral. Pequeño. Sofía, Mateo, algunos trabajadores de institución que la habían conocido. La enterró en cementerio de Ciudad de México con lápida que decía Valeria Fuentes, 1982 a 2021, hermana amada. Reclamando identidad que le había sido robada. Informó a su padre de muerte. Ernesto no asistió a funeral. Envió dinero para cubrir gastos. Diego lo rechazó. Tu dinero pagó por mantenerla escondida durante 24 años, escribió en mensaje breve. No va a pagar por su funeral. Sus padres no merecían ese cierre. En casa Diego colgó fotografía grande de Valeria en sala. Valeria a los 15 años antes de que todo colapsara. Sonriendo en Jardín de la Unión con nieve de fresa. Mateo preguntó por qué esa foto estaba ahí. Diego le contó historia completa sin suavizar. Tu tía fue borrada de la familia por decisiones cobardes de adultos que deberían haberla protegido. La colgamos aquí para recordar que existió. ¿Qué importó? Que su vida tuvo valor aunque familia decidiera lo contrario. Mateo, ahora 13 años, miró fotografía largamente. Es triste, dijo finalmente. Sí, acordó Diego. Pero más triste sería olvidarla otra vez. Entonces no la vamos a olvidar. Nunca. Y no lo hicieron. Valeria se convirtió en parte de narrativa familiar que Diego construía con Sofía y Mateo. Historia advertencia sobre consecuencias de silencio. Sobre peligro de priorizar apariencias sobre personas. Sobre cómo familias pueden fallar fundamentalmente y cómo esos fallos afectan generaciones. Diego escribió todo en texto extenso.
Historia de Valeria. Historia de familia Fuentes. Historia de cómo silencio mata tanto como violencia explícita. Lo compartió en blog que creó. Respuestas fueron abrumadoras. Cientos de personas escribiendo que habían vivido versiones similares. Familias que borraron miembros por embarazos no deseados, por homosexualidad, por enfermedades mentales, por cualquier cosa que no encajaba en imagen de familia perfecta que querían proyectar. Se convirtió en algo más grande que historia de una familia. Se convirtió en movimiento pequeño de personas compartiendo historias de familiares borrados. De silencios que mataron. De decisiones que destruyeron vidas en nombre de proteger reputaciones. Años después Diego recibió carta de profesor Rodrigo Molina. Hombre ahora de 60 años. Carta decía que había leído historia de Valeria que Diego publicó. Que había vivido con culpa durante décadas. Que quería confesar lo que había hecho aunque era demasiado tarde para justicia legal porque estatuto de limitaciones había pasado. Que había abusado de Valeria y de otras estudiantes durante años de su carrera como maestro. Que familia Fuentes no fue única familia que decidió silenciar en lugar de confrontar. Diego compartió carta con autoridades aunque sabía que no resultaría en cargos criminales. Pero resultó en investigación de escuela. En otras víctimas encontrando valor para hablar ahora que alguien había roto silencio. En Molina perdiendo pensión de maestro retirado. En su nombre siendo expuesto públicamente. No era justicia completa pero era algo. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre los secretos que guardamos y el precio que otros pagan por nuestros silencios, te invito a suscribirte a Historias para distraerte. Cada día compartimos relatos de verdad, de dolor, de redención. Historias que nos recuerdan que somos humanos, imperfectos, capaces de gran amor y gran daño. Porque las historias que más necesitamos escuchar son las que nos obligan a mirarnos honestamente. Las historias de personas borradas que merecen ser recordadas. Las historias de silencios que matan y de voces que finalmente rompen esos silencios. Nos vemos en el próximo relato.